Iglesia Bautista Emanuel, en Dios haremos proezas. Tehuacán, Puebla. Gracias, hermanos. En la actualidad estamos viviendo tiempos en los cuales muchas cosas han cambiado de cuando nosotros éramos niños. Muchas cosas han cambiado tan solo de unos pocos años para acá, pero ciertamente podemos nosotros ver que no solamente es que la tecnología ha avanzado, no solamente la ciencia ha avanzado, sino que cuando mencionamos que muchas cosas han cambiado, a diferencia de cuando nosotros éramos niños, mucho también tiene que ver en lo referente a lo que es la crianza de los niños, de los pequeños, en los cuales de unos años para acá, para la actualidad, se ha vuelto muy popular un pensamiento, una corriente en la cual, prácticamente nos quieren hacer creer a los padres que nuestros niños son simplemente intocables, que no se les puede decir nada, que no se les puede llamar la atención, prácticamente ni con el pétalo de una rosa. Y esto ha llegado a causar en muchos de ellos, de una generación en la cual le ha llegado a perder ese respeto a sus padres, le ha llegado a perder esa honra a sus padres. Y nuevamente estoy hablando acerca de las diferencias en las cuales ocurría cuando nosotros éramos niños y la forma en la cual en la actualidad un poquito se está manejando precisamente esta situación en cuanto a la crianza de los niños. Vemos una generación que a medida de que pasan los años, cada vez se va viendo más deshonra hacia los padres. Cada vez se está viendo una mayor frialdad hacia los padres. Cada vez se está viendo una generación que desafía a sus padres. Una generación que simplemente rechaza todo aquello que sus padres quieren infundir en ellos. Ahora, siempre nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y más que ver cuál es la opinión de las personas, porque podemos salir a la calle y preguntarle a las personas su punto de vista al respecto. Podemos hacer una encuesta dentro de la iglesia y cada uno daríamos nuestro punto de vista al respecto. Pero más allá de eso, creo yo que se trata no tanto de lo que digamos nosotros o lo que cada quien piensa al respecto, sino tenemos que ir directamente a lo que la palabra de Dios nos está comentando referente a la honra a los padres. Ahora, es importante entender acerca de a quién va dirigido este mensaje, porque pudiéramos pensar, pues los adolescentes y los jóvenes pongan atención, porque esto es un mensaje para ustedes. Y en realidad, ciertamente, para nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, de igual manera va este mensaje, pero de igual manera, no solamente y no exclusivamente va hacia ellos dirigido este mensaje de lo que la palabra de Dios nos menciona referente a este tema, sino aún más allá, nosotros, digamos, los que ya no estamos bajo la cobertura de nuestros padres, quizá ya tenemos nuestra familia aparte, o quizá varios de nosotros podemos decir, mis padres ya no están conmigo. Quizá en algunos casos alguno pudiera decir, mis padres ya fallecieron, hace algún tiempo ya no están conmigo, y entonces pudiéramos decir, entonces este mensaje ya no aplica para mí por esta cuestión. Pero debemos de entender que aún más allá, cuando nuestros padres ya no se encuentren con nosotros o que hayan ya fallecido, es importante entender que la honra hacia ellos continúa aún hasta el día de hoy.
Ahora, ¿por qué mencionamos esto? ¿A qué me refiero? Que aun cuando ya no están con nosotros, continúa la honra hacia nuestros padres. Quizá algunos de ustedes saben, mi mamá aún continúa con vida, gracias a Dios. Doy gracias a Dios que el Señor conserva con vida a mi mamá. En el caso de mi papá, él ya no se encuentra con nosotros. Él falleció hace 6 años aproximadamente. Y entonces yo pudiera decir, bueno, entonces solo me toca ya honrar a mi mamá, pero mi papá ya como no está conmigo, pues ya no me toca la honra. Pero debo yo al mismo tiempo de entender que la honra, por supuesto que tiene que ver mientras ellos están en vida, pero ¿qué acerca de cuando ya nuestros padres ya no se encuentran con nosotros? Mucho de la honra tiene también que ver con la forma en la cual nos expresamos acerca de ellos. Porque aun cuando mi papá ya no se encuentra conmigo físicamente en este mundo, debo yo de entender que también la forma en la cual yo me expreso acerca de él tiene mucho que ver con la honra que Dios pide de mi parte. No porque ya no esté conmigo, yo voy a empezar a hablar mal de él simplemente porque ya no está conmigo. Debo de entender que la honra continúe, la forma en la cual yo me exprese y me manifieste hacia él tiene mucho también que ver con la honra que Dios pide de mi parte. Entonces, por eso quería aclarar esto, porque este mensaje es para absolutamente todos nosotros, porque todos ciertamente tenemos o tuvimos padres terrenales en los cuales Dios los puso un tiempo en nosotros, tuvieron fallas muchísimas. Por supuesto, ¿qué papá es perfecto? ¿Qué papá no tuvo fallas? ¿Qué mamá no tuvo alguna situación en la que quizá llegaron a ser injustos en alguna ocasión con nosotros? Por supuesto que sí. Pero independientemente de esto, estén con nosotros o ya no estén con nosotros, la honra hacia ellos, la forma en que nos expresamos acerca de ellos, refleja mucho el entendimiento que tenemos de las Escrituras en cuanto a la honra que Dios pide de cada uno de nosotros hacia nuestros padres. Y este tema fue un tema que el Señor Jesús mencionó, y en este pasaje de Mateo capítulo 15 que acabamos nosotros de leer, pareciera que no era el tema principal de lo que los fariseos le estaban preguntando a Jesús. Y tal pareciera que Jesús se estaba desviando del tema del cual le estaban preguntando. Pero nos damos cuenta que para el Señor Jesús realmente no se estaba desviando del tema del cual estaban hablando, sino que realmente la honra a los padres era un tema que para el Señor Jesús era tan importante. Porque no solamente el día de hoy, hablando de las nuevas generaciones, estamos viendo que se están viendo estas situaciones, sino que el Señor Jesús ya estaba viendo que aún en su tiempo se daban situaciones en las cuales jóvenes o adultos seguían incurriendo en deshonra a sus padres. Y me gustaría que pudiéramos juntos analizar y precisamente ver este pasaje para nosotros no caer en nada de esto que el Señor Jesús nos está mencionando. Y tenemos que ver que en primer lugar, deshonrar a los padres primeramente es un desprecio altamente conocido. Es un desprecio altamente conocido. Cuando el Señor Jesús está hablando acerca de este tema, en el versículo número 4, el Señor Jesús menciona la frase referente a este tema. Él dijo, Dios mandó diciendo. Es decir, que cuando estos hombres religiosos se acercaron con Jesús para retarlo, para desafiarlo, para decirle, oye, ¿por qué tus discípulos están incurriendo en estas situaciones? Jesús les empieza a tocar el tema de los padres y ustedes. No está hablando Jesús con niños, no está hablando Jesús con jóvenes, está hablando aquí con los líderes religiosos de su tiempo. Y Jesús está diciendo, ustedes están cayendo en una deshonra a sus padres con varias situaciones que ustedes están
haciendo. Y Él les estaba mencionando, son cosas que ustedes ya conocen. No tienen una excusa para decir, nosotros no sabíamos, nosotros no teníamos ni idea que eso Dios lo había enseñado. Simplemente era algo que todo el pueblo conocía, esta enseñanza acerca de la honra hacia nuestros padres. Y esto era algo que nuevamente esta gente religiosa que se le acercó a Jesús lo conocía mejor que nadie más dentro del pueblo. Pero que a pesar de ser un mandamiento altamente conocido, al mismo tiempo también era un mandamiento altamente ignorado por los líderes religiosos. Estaban cayendo ellos también en una deshonra hacia sus padres. Acompáñenme por favor a leer Lucas capítulo 18. Vamos juntos a leer Lucas capítulo 18, el versículo número 20. Me gustaría que juntos leamos Lucas 18, 20. Vamos a leerlo juntos. Dice así: los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Cuando Jesús platica con este joven rico, Jesús le hace ver algo. Los mandamientos, ¿qué? Sabes. No es algo que ignores, no es algo que apenas te andan enseñando. No, Jesús le dejó muy en claro, es algo que tú ya lo sabes. Sabes acerca de todos estos y se los enlista y entre ellos le menciona, tú conoces la importancia de honrar a tu padre y a tu madre. Y lo mismo pudiéramos nosotros decir el día de hoy. No es algo que apenas ahorita vamos descubriendo. Ay, no sabía que tenía yo que honrar a mis padres. No, es algo que ya conocemos desde tiempo atrás. Es un mandato que Dios ha dado y que nosotros sabemos que tenemos que llevar a cabo. Por lo tanto, no tenemos nosotros una excusa para decir, bueno, yo no sabía, no pensaba que fuera algo tan importante, no pensaba que tuviera yo que llevar esto a cabo aún ya siendo adulto. Yo pensaba que era algo solamente para los niños. Realmente, nuevamente, debemos recordar, Jesús le está hablando aquí a los líderes religiosos, a estos hombres adultos que ya ellos estaban teniendo un lugar de importancia dentro del pueblo, pero ellos estaban deshonrando a sus padres. Ahora, no solamente es altamente conocido, en segundo lugar, también es un desprecio altamente castigado. Porque el versículo 4 también el Señor Jesús menciona qué iba a pasar en el mandato de Dios en el Antiguo Testamento con aquellos hijos que deshonraran a sus padres. ¿Qué iba a pasar con ellos? El Señor Jesús lo recuerda y dice, muera irremisiblemente. El Señor Jesús recuerda el castigo que iba a pasar y que tenía que ocurrir en el antiguo pacto antes de Cristo con aquellos hijos que ellos deshonraran a sus padres, que ellos simplemente se rebelaran contra de ellos. El mandamiento decía, cualquiera que entre en algo así, muera irremisiblemente. ¿Qué quiere decir irremisiblemente? Quiere decir, ya no hay opción para el perdón. Es algo bien fuerte cuando nos ponemos a pensar nosotros en esto, en lo que eran aquellos tiempos de la ley en los cuales Dios estableció este mandamiento. Todo joven que se le ocurra rebelarse contra sus papás, todo joven, toda señorita que se le ocurra ponérsele al tú por tú a sus padres, no hay opción, va a morir irremisiblemente. Podemos imaginarnos lo fuerte que es esto, la forma en la cual Dios estableció este mandato. Ahora damos gracias a Dios porque
el día de hoy ya no nos encontramos bajo ese régimen de la ley. Damos gracias a Dios porque el día de hoy estamos bajo el nuevo pacto en Cristo. Damos gracias a Dios porque el día de hoy no nos encontramos bajo ese régimen, pero debemos de entender al leer esto, darnos una idea de cómo ve Dios, de cómo considera Dios la rebeldía hacia los padres. Démonos cuenta que para Dios no es algo de poca importancia, no es algo de ligera importancia. Dios estableció en el antiguo pacto, todo aquel que se rebele y deshonre a sus padres va a morir irremisiblemente. Y entonces eso nos debe de llevar a nosotros a reflexionar lo delicado que era para Dios este asunto, en los cuales todo joven, toda señorita, todo hijo que se le pasara por la mente rebelarse y deshonrar a sus padres, la iba a pensar 2 veces, porque ya sabía lo que le esperaba. Iba a pensarlo muy bien antes de levantarle la voz a sus padres, antes de rebelarse a sus padres, porque ya sabía lo que iba a ocurrir con él. Debemos de ver el nivel de gravedad con el que Dios estaba viendo esta situación. Y nuevamente, volvemos a decir, gracias a Dios porque ya no estamos nosotros bajo ese régimen antiguo de la ley. Pero debemos de preguntarnos, ¿eso nos da la excusa entonces para rebelarnos contra nuestros padres? ¿Nos da eso excusa para entonces simplemente desobedecer la honra a nuestros padres? De ninguna manera. Todo lo contrario, nos debe de llevar a ver cómo ve Dios, con qué gravedad ve Dios este asunto de la deshonra a los padres. Acompáñenme a leer todos juntos Éxodo, por favor. Vamos a leer el libro de Éxodo, el capítulo 20. Éxodo capítulo 20, el versículo 12. Éxodo 20, 12. Quien ya lo tenga lo lee junto conmigo. Dice la palabra de Dios: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Nuevamente es un mandamiento que ya conocemos desde hace mucho tiempo. Honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que tus días, ¿qué? Se alarguen en la tierra. Ahora debemos de entender acerca de este mandamiento que está dentro de estos 10 mandamientos, aunque la ley judía tenía 613 mandamientos, pero estamos hablando acerca de estos 10 mandamientos que Dios les comunicó al pueblo de Israel por medio de Moisés en este decálogo. Debemos de entender que cuando Dios le está diciendo honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen, mucho tenía que ver con precisamente el castigo de no cumplir con este mandato. ¿Qué iba a pasar con los hijos, con las hijas que se rebelaran y deshonraran a sus padres? ¿Qué iba a pasar? Da este mandamiento y les dice: hey, honra a tus padres y a tu padre y a tu madre. ¿Para qué quieres que tus días se acaben aquí? ¿Para qué quieres que tu vida termine aquí? Cuando tienes toda una vida por delante, cuando tienes tantas bendiciones que Dios quiere derramar sobre ti. Pero ¿por qué quieres insistir en acabar con tu vida por desobedecer y deshonrar a tus padres? Pero debemos de entender y regresar nuevamente al día de hoy que nosotros ya no estamos bajo el régimen de la ley. No vamos a apedrear a los jóvenes y a los hijos que se rebelen contra sus padres. No va a ocurrir eso. Pero debemos de entender qué es lo que Dios nos está diciendo, que nuestros días se alargarán cuando cumplamos esta honra hacia nuestros padres. Que de igual manera el propósito de Dios a nuestra vida no lo vamos a cortar. Muchas bendiciones, muchos propósitos de Dios los cortamos en nuestra vida
por dejar entrar rebeldía a nuestros corazones. Entonces, de igual manera debemos nosotros de entender que este mandato, deshonrar a los padres, era un mandato altamente castigado para aquella persona, para aquellos hijos que simplemente no quisieran honrar a sus padres. Su vida terminaba antes de tiempo. Y nuevamente, quizá la vida el día de hoy no terminará antes de tiempo de aquella persona que lo deshonre, pero se perderá tantas bendiciones sobre su vida y el propósito de Dios cuando él o ella entra en una rebeldía y una deshonra a sus padres. Y el Señor Jesús nos está advirtiendo precisamente acerca de esto. Ahora, hay algo más. Deshonrar a los padres no solo es un desprecio, en segundo lugar, también es un desdén que nos vuelve ignorantes. Es un desdén que nos vuelve ignorantes. ¿Qué es un desdén? Bueno, es una grosería. Es lo que es un desdén. ¿Por qué nos vuelve ignorantes? El Señor Jesús en el versículo 5 les menciona algo que ellos estaban malentendiendo dentro de sus pensamientos, pensando que estaban quedando bien con Dios, porque ellos decían, es mi ofrenda a Dios con esto que pueda yo ayudarte. ¿Qué es lo que pasaba con los líderes religiosos en los tiempos de Jesús? Jesús se daba cuenta de que estos líderes religiosos, nuevamente estamos hablando de ya personas adultas, pero que aún sus padres estaban con ellos, y Jesús se daba cuenta de que ellos, teniendo la oportunidad de honrar a sus padres en necesidades que ellos tuvieran, ellos decían, no, en lugar de dártelo a ti, voy a dejarlo en la ofrenda. Ahora, ¿es importante dar nuestra ofrenda? Por supuesto que sí. ¿Es importante dar nuestro diezmo? Por supuesto que sí. Pero el Señor Jesús se está dando cuenta aquí que ellos lo estaban tomando simplemente como una excusa, en los cuales ellos estaban malentendiendo lo que era la ayuda a sus padres. Jesús estaba viendo una ingratitud de los hijos hacia sus padres, y tal parecía que cuando el Señor Jesús estaba diciendo estas palabras, era como si le estuviera hirviendo la sangre al Señor Jesús al ver la indignación que le producía en él, al ver la forma en la cual ellos no querían ayudar a sus papás teniendo la oportunidad de hacerlo. Simplemente ya no estaban ellos viendo claramente. Vamos a leer ahí mismo en Mateo el capítulo 13. Solamente un par de capítulos atrás, vamos a Mateo capítulo 13 y vamos juntos a leer el versículo 15. Mateo 13, 15. Lo leemos todos juntos, dice así: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Jesús está citando aquí al profeta Isaías, en el cual él está mencionando acerca de lo que ya se había mencionado acerca de este pueblo, que su corazón simplemente se había endurecido, en los cuales la palabra de Dios estaba siendo enseñada, pero su corazón ya estaba tan endurecido que ya no podía recibir el mensaje. Ya no eran capaces de ver claramente con sus ojos, no porque tuvieran problemas de la vista, sino porque ellos simplemente ya no veían claramente lo que Dios quería comunicarles a cada uno de ellos. Ahora debemos de entender que cuando un joven, una señorita vive en un pleito con sus padres, debemos de entender que lo que está ocurriendo con ese joven, con esa señorita, es que su corazón se ha ido endureciendo y ya no está viendo las cosas
claramente como las tiene que ver. Y nuevamente, vuelvo a reiterar, quizá pudiéramos decir, bueno, esto sí, háblele a los jóvenes, háblele a los adolescentes para que respeten a sus papás y pudiéramos pensar en ellos, pero nuevamente debemos de entender que esto aplica para todos nosotros, ya sea que nuestros padres estén con vida, ya sea que no lo estén ya, pero independientemente de eso, es cuál es la forma en la cual nosotros pensamos y nos expresamos acerca de ellos. ¿Hay acaso en nuestro corazón amargura hacia ellos? ¿Hay acaso rencor hacia nuestros padres porque en alguna situación hicieron algo que consideramos injusto hacia nosotros? Nuevamente, estoy hablando, ya sé que nuestros padres estén con nosotros o que ya no estén. ¿Cómo está nuestro corazón hacia nuestros padres? ¿Hay algo que aún guardamos? ¿Alguna situación, algún rencor, alguna amargura que aún tenemos, que no logramos sanar y que ahí la seguimos recordando cada vez que nos acordamos, cada vez que pensamos en ellos? ¿O de qué forma es que nosotros está nuestro corazón? Porque nuevamente Jesús está hablando aquí a estos hombres que aún a pesar de ser muy religiosos, ya su corazón se había nublado, ya su corazón se había endurecido y simplemente no eran capaces de ver este mandamiento de forma correcta. Ahora, este desdén no solamente se refleja y se manifiesta volviéndonos ignorantes, pero también nos vuelve inútiles. Ahí mismo el versículo 5 en nuestro pasaje nos menciona que ellos decían, estos fariseos, esta ofrenda es con lo que yo te iba a ayudar a ti. Entonces esto es con lo que yo pudiera ayudarte, pero prefiero en lugar de ayudarte a ti, llevarla para el templo para que mejor se quede allá en una ofrenda. Ahora debemos nuevamente entender de esto de manera correcta. Y volver a reiterar, ¿es importante dar nuestra ofrenda? Por supuesto que sí. ¿Es importante dar nuestro diezmo? Por supuesto que sí. Es una forma en la cual alabamos a Dios, cada uno de nosotros. Pero debemos de entender que estos hombres, estos fariseos, no era algo genuino en lo cual estaban diciendo, híjole, es que ya es lo único que me queda y por lo tanto ya no te voy a poder ayudar. No, Jesús se estaba dando cuenta de que a pesar de tener ellos la oportunidad de ayudarles, ellos ponían como una excusa el servicio religioso que ellos daban y decían, voy a cumplir con mi servicio religioso y entonces por eso ya no te puedo ayudar a ti. Entonces debemos nosotros de entender que Jesús es lo que está observando con estos hombres, pensando que ellos pensaban que Dios estaba muy contento con ellos, diciendo, no, ya no ayudes a tus papás, al fin y al cabo cumple con este acto religioso. Tan ingratos se volvieron ellos hacia sus padres que simplemente preferían verlos en necesidad en lugar de ayudarles. Es decir, se volvieron simplemente inútiles. Y la realidad es que de una forma o de otra forma, Dios siempre nos pone la oportunidad de poder hacer bien a nuestros padres. Todo lo demás simplemente sería una mera excusa. Vamos a leer lo que es Primera de Timoteo, capítulo 5, el versículo 8. Leemos juntos Primera de Timoteo, capítulo 5, el versículo número 8. Quien lo tenga junto conmigo lo lee. Dice así: porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora debemos de entender el contexto de este versículo. ¿El contexto de qué nos está hablando? Bueno, está hablando principalmente de un varón, de un padre de familia que
sabiendo su responsabilidad como varón de ver por su familia, de ayudar a su familia, simplemente decide no hacerlo y mejor llevar su ayuda a otro lado. Hay un dicho, ¿cómo va? Farol de la calle, ¿y qué más? Farol de la calle, ¿verdad? ¿Y qué? Y oscuridad de la casa. ¿A qué se refiere esta frase? A que, bueno, mucha gente somos así, llegamos a ser así, ¿verdad? Con la gente de afuera, sí, yo te ayudo. No, mira, no, ¿cómo no? Mira, yo vas a ver, yo te ayudo y te echo la mano con esto y mira esto por acá y esto por allá y yo le investigo y yo le busco y yo te ayudo por acá y por allá y más allá. Pero si se trata de ayudar en la casa con los nuestros, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos 1000 excusas, buscamos 1000 pretextos para decir, no, ¿sabes qué? Ni me pidas ayuda, no tengo tiempo, ando muy ocupado, tengo otras cosas, ve tú a saber qué tanto ponemos, búscate a alguien que te ayude porque yo tengo ahorita muchas cosas. O sea, llegamos a ser así con la gente de afuera, no, sí, como no, y hasta lo que no le buscamos, no, pero cuando se trata de ayudar dentro de la casa, solo buscamos excusas y pretextos para no ayudar y no colaborar con los nuestros dentro de la casa. Y nuevamente, lo que el principio bíblico nos muestra es que cuando alguien tiene esa actitud, lo que dice aquí es de que es peor que un incrédulo. ¿Cuánta gente que no conoce de Dios y busca y está al pendiente de su familia? Y el pasaje nos menciona, y el Señor Jesús lo estaba viendo con estos hombres ya adultos, ya maduros, pero que aún estaban cayendo en deshonra para sus padres. Y Jesús les está haciendo ver esto, y el Señor Jesús nuevamente estaba con una gran indignación, como si su sangre le estuviera hirviendo por este tema de la deshonra a los padres. ¿Y por qué decimos esto? Precisamente por lo que sigue. Porque en tercer lugar, la deshonra a los padres también es un descaro que manifiesta hipocresía. Es un descaro que manifiesta hipocresía. Cuando vamos al versículo 7, en nuestro pasaje, el Señor Jesús, cuando les está diciendo sus cosas aquí a los fariseos, ya no se aguanta y les llama ¿cómo? Hipócritas. Les llama a estos líderes religiosos, los llama hipócritas. Y era tanta indignación que el Señor Jesús estaba viendo hacia estos hombres con la deshonra que estaban teniendo hacia sus padres, que los llama de esta manera. Ahora, ¿qué es un hipócrita? ¿Qué significa esta palabra hipócrita? Bueno, los expertos mencionan que esta palabra hipócrita lo que significa es que desde la actualidad ya existía esta figura de un actor. Es decir, una persona, un actor, es una persona que finge, es una persona que actúa, representa algo que no es, algo que no siente, pero lo actúa, lo representa, hace una representación. Entonces, desde los tiempos antiguos, esas personas se les llamaba hipócritas. Es decir, en la antigüedad, cuando se inició esta figura, apuntaban a lo que era un actor. Alguien que manifiesta una cosa por aquí, pero en realidad no lo está sintiendo, en realidad no lo está viviendo. Y Jesús estaba viendo a los líderes religiosos y precisamente los llama así. Ustedes se han vuelto en unos actorazos. Fingen ser muy espirituales, pero a la hora de tratar con sus padres, a la hora de ustedes aplicar la honra a sus padres, simplemente se olvidan de hacerlo. Y esto es lo que el Señor Jesús
estaba diciéndoles. Entonces debemos de entender que cada vez que nosotros caemos en un acto o en una situación en la cual deshonramos a nuestros padres, ya sea con alguna actitud, ya sea con alguna palabra, ya sea con alguna desobediencia, ya sea hablando mal de ellos o refiriéndonos mal acerca de ellos, nuevamente estamos de igual manera cayendo en una situación como esta. Podemos simplemente decir yo amo a Dios, pero si al mismo tiempo digo no puedo aguantar a mis padres, entonces el Señor Jesús nos llamaría de la misma manera. Debemos de entender que Dios pide de nosotros esta honra hacia nuestros padres, porque la bendición vendrá cuando lo llevemos a cabo. Vamos a leer Santiago, por favor, Santiago capítulo 3, el versículo 11. Santiago capítulo 3, el versículo 11. Juntos lo leemos, dice así: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Ahora, Santiago aquí nos está poniendo una escena simplemente ilógica. Nos está poniendo una escena simplemente que no puede ser posible. Y nos dice, una fuente va a echar un solo tipo de agua. O echa agua dulce o echa agua salada, pero pues no va a echar alguna combinación. De hecho, cuando en Apocalipsis, recuerdan cuando el Señor Jesús menciona acerca de esto, que ojalá fueses frío. ¿Por qué? Porque si fueres tibio, ¿qué dice el Señor? Te vomitaré de mi boca. Ahora, nuevamente son palabras bien fuertes que la palabra de Dios nos menciona, pero cuando una persona no se define o cuando una persona quiere simplemente mostrar ambos lados, ¿no? Decir, no, yo sí amo a Dios, pero no aguanto a mis padres. Sí amo a Dios, pero deshonro a mis padres. No, yo sí amo a Dios, pero no los puedo ver ni en pintura, pero ya no los aguanto, etcétera, etcétera. Entonces, nuevamente, ahí es cuando entramos, Dios nos dice, a ver, defínete bien. Porque como por un lado decimos amo a Dios, pero al mismo tiempo deshonro a mis padres, eso es una completa contradicción. Y debemos de entender que lo que Jesús está haciendo con estos hombres, quiere que ellos puedan recomponer el camino, pero más que nada es que si nosotros hemos llegado a caer en alguna situación así, que nosotros el día de hoy podamos recomponer también el camino. Y en último lugar, también es un descaro que manifiesta hipotermia. Es un descaro que manifiesta hipotermia. El versículo número 8 en nuestro pasaje de Mateo, el Señor Jesús menciona esta frase acerca de este pueblo que con sus labios me honra, pero que dice, mas su corazón está como lejos de mí. Entonces nuevamente el Señor Jesús cita al profeta Isaías diciendo acerca de cómo religiosas, pero a la hora de mostrar respeto, honra hacia sus padres, se daba cuenta que simplemente ya era una historia completamente distinta. Porque por un lado decían, sí, amamos a Dios, pero el Señor Jesús los veía deshonrando a sus padres y Él dice, bien dijo de ustedes Isaías, su corazón está ya bien lejos de mí. Y entonces nosotros debemos de entender qué es la hipotermia. Bueno, la hipotermia mencionan algunos expertos en cuestión de medicina que la hipotermia es una condición en la cual hay una urgencia médica en las cuales el cuerpo ha perdido calor y a causa de la pérdida de calor del cuerpo,
pues obviamente se va enfriando cada vez más el cuerpo, y a medida de que el cuerpo cada vez se va enfriando cada vez más, entra en esa condición de hipotermia, y la hipotermia literalmente puede llevar a una persona a la muerte. Eso es la hipotermia. Entonces debemos nosotros de entender que cuando el corazón del pueblo se había alejado tanto de Dios, su corazón cada vez se iba enfriando, cada vez más y más y más y más, hasta entrar en un estado de frialdad en los cual los iba a llevar a una muerte espiritual. Y nuevamente Jesús se estaba dando cuenta de esto. Jesús se estaba dando cuenta de la hipotermia en la que ya estos fariseos habían entrado. Su corazón estaba más frío, estaba bajo cero, estaba ya en una situación en la cual Jesús estaba viendo el peligro en el cual ellos se encontraban, pero ellos simplemente seguían poniendo excusas para no honrar a sus padres. Vamos a leer en último lugar lo que dice Lucas capítulo 14, el versículo 18. Lucas 14, 18. Vamos a leer juntos este pasaje. Quien ya lo tenga, lo lee junto conmigo. Dice la palabra de Dios: y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Ahora, el Señor Jesús está hablando precisamente en esta parábola acerca de la invitación a la fiesta que Dios estaba haciendo para poder traer a todas las personas, a todos los invitados que formaran parte de esta fiesta, y en la cual ellos, teniendo la opción, teniendo la oportunidad de entrar a la fiesta, de estar en el banquete en el cual ellos estaban siendo invitados, no dimensionaban lo precioso que iba a ser eso. No dimensionaban el banquete tan precioso que iba a ser en aceptar la invitación. Y en lugar de eso, empezaron a poner excusas. Y cada uno de ellos empezó a poner excusas para no entrar a la fiesta, al banquete al cual estaban siendo invitados. Y mucho ocurre el día de hoy de la misma manera. Dios ha preparado un banquete para cada uno de nosotros en el cual Dios desea que podamos deleitarnos. Pero cuando empezamos a caer en situaciones como la deshonra a nuestros padres y empezamos a poner excusas, es que bueno, yo no honro a mis padres porque, pastor, es que usted no los conoce. Es que la verdad es que son unos aquí y llegando a la casa son otros. Ellos aquí nada más hacen una cosa y llegando allá hacen otra. Vamos a pensar que así es. Vamos a pensar que son los peores padres del mundo. ¿No? Vamos a imaginarnos esa situación. ¿Eso nos da derecho a deshonrarlos? ¿Eso nos da derecho a desobedecerlos? ¿Eso nos da derecho a no atender lo que ellos nos dicen, a pasar por alto sus palabras? De ninguna manera. En la Biblia no hay ninguna cláusula que dice honra a tu padre solo si son buenos padres. No dice honra a tu padre y a tu madre pues solo si hacen las cosas bien. No dice nada de eso. Es honralos y punto. Nuestra labor es honrarlos a ellos, es obedecerles, es estar atento a lo que ellos nos dicen. Si son buenos, malos, regulares, no lo sabemos. Dios va a obrar en ellos. Los padres nos equivocamos de muchas formas, somos tan imperfectos, somos muchas veces de tantas formas
llegamos a equivocarnos. Nuestras intenciones pueden ser muy buenas, pero no siempre resulta. Y llega a pasar. Pero el entendimiento que todo hijo debe de tener es que aun cuando papá o mamá se llegaran a equivocar, eso no me da a mí el derecho de deshonrarlos. Y debemos de terminar viendo el ejemplo de Jesús cuando tenía 12 años. ¿Qué pasó con Jesús cuando tenía 12 años? Recordarán que el pasaje nos dice que fueron al templo, estuvieron allí en la fiesta, pero nos menciona el pasaje que José y María, ¿qué hicieron? Ya iban de regreso, ya ellos muy tranquilos, muy felices de la vida, ya iban de regreso a casa y de repente se acordaron, como que algo se nos está olvidando. Pequeña cosa, se les había olvidado Jesús en el templo. Yo no sé a cuántos papás aquí ya han ido a casa y se les olvidó aquí el hijo. Bueno, ya después habrá tiempo para testimonios, ¿verdad? Pero yo no sé si alguien así llegó a pasar, pero a Jesús le pasó. Imagínense la escena, José y María felices de la vida, ya iban por allá y se les olvidó Jesús en el templo. Se acordaron de él ya hasta que iban a medio camino. Van de regreso al templo. El pasaje nos dice que el Señor Jesús estaba con los maestros de la ley y todavía cuando llegan con Jesús, ¿qué hacen? Lo regañan. Como si la culpa hubiera sido de Jesús. Ellos se olvidaron de él, ellos se descuidaron, ellos simplemente ya se habían ido y se olvidaron de Jesús. Todavía llegan y regañan a Jesús. Estaban siendo injustos con él. Pero ¿qué nos dice el pasaje? Y Jesús estaba sujeto a ellos. Imagínense a Jesús, ya de 12 años, ya comprendiendo muchas cosas, viendo la imperfección de sus padres. Él siendo el Hijo de Dios, teniendo todo el derecho de decir, ¿me tengo que sujetar a ellos? ¿En serio quieren que me sujete? Ellos se olvidaron de mí y todavía regresan y me regañan. El pasaje dice, y él estaba sujeto a ellos. Si el Señor Jesús, viendo la imperfección de sus padres terrenales, se sujetó a ellos y los honró hasta el último día aquí en la tierra, ¿qué derecho tenemos nosotros de juzgar a nuestros padres y decir, por eso ni los honro, por eso ni los obedezco, por eso ya ni caso les hago? Y debemos nosotros de entender, ya sea que nuestros padres sigan con nosotros, ya sea que ya no estén con nosotros, nuestra labor es siempre honrarlos. Es darle gracias a Dios por sus vidas, es atender lo que ellos nos dicen o los consejos que ellos nos dieron. Es cuando esté a nuestra oportunidad ayudarles, ver por su bienestar. Ellos hicieron cosas por nosotros que nosotros ni nos enteramos. Seguramente dejaron de comer, seguramente se abstuvieron de tantas cosas que ni nos enteramos nosotros. Lo que nos toca a nosotros es honrarles. ¿Y qué va a pasar cuando los honramos? La bendición de Dios llega a nuestras vidas. Las bendiciones de Dios y el propósito de Dios en nuestras vidas se va viendo a medida que somos personas que honremos a nuestros padres. Y nuevamente, este era un tema que al Señor Jesús era de tanta importancia que hasta se llegó a llegar a un punto en el que les llamó así a estos fariseos. Entonces debemos de entender qué es lo que Dios pide de nosotros el día de hoy. ¿Qué me ha hablado Dios el día de hoy? Yo sé que
de alguna forma Dios ha hablado a nuestras vidas y cada uno de nuestros corazones tenemos que decirle: Dios, ¿qué me quisiste enseñar el día de hoy? Y cuando tenemos esa actitud, yo sé que Dios va a traer enseñanza a nuestras vidas. Hay bendición cuando honramos a nuestros padres. Hay bendición cuando le enseñamos a nuestros hijos la honra que nos deben de tener a nosotros. Porque cuando le enseñamos a nuestros hijos la honra que nos deben de dar, lo que estamos buscando para ellos es su bendición, es su bienestar, es que sus días se alarguen sobre la tierra y es que el propósito de Dios se siga cumpliendo en ellos. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Señor, queremos el día de hoy ponernos en tus manos, Señor, reconociendo que muchas veces, Señor, te hemos fallado en este tema, Señor, de la honra hacia nuestros padres. La realidad, Señor, es que muchas veces hemos llegado a poner muchas excusas acerca del por qué no los honramos. Bendito Dios, Señor, queremos que en este día puedas tú obrar en cada uno de nuestros corazones. Señor Santo, quizá algunos de nuestros padres todavía están con nosotros. Quizá algunos de nuestros padres ya no están, Señor, con nosotros. Bendito Dios, pero independientemente de eso, que nuestro corazón pueda tener siempre una actitud de honra hacia ellos. Señor bendito, que puedas tú, Señor, obrar en nuestros corazones. Que si hemos caído, Señor, como el pueblo que ya su corazón estaba bien lejos de ti, el corazón ya estaba entrando en hipotermia. Amado Dios, vuelve a regresar nuestro corazón a ti. Vuelve a darle el calor a nuestro corazón para que podamos, Señor, cumplir con este mandato tan precioso, Señor, de honrar a nuestros padres y que sea tu bendición derramada en cada familia. Bendito Dios, Señor, quiero pedirte por cada niño, por cada joven, Señor, que aún está bajo el techo de sus padres. Pon en ellos, Señor, el entendimiento del gran valor que tienen al honrar a sus padres y la bendición tan grande que tú derramarás, Señor, sobre sus vidas al hacerlo. Iglesia Bautista Emanuel, en Dios haremos proezas. Tehuacán, Puebla.